A partir de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, los gobiernos emanados de la Revolución procuraron la unidad nacional y el crecimiento económico de México, así como el impulso a la educación y la salud pública. En Sonora, este proceso de modernización se manifestó en obras de infraestructura hidráulica para expandir la agricultura, sustentada en la propiedad privada y en detrimento de la colectiva, en programas de producción agropecuaria, en la educación pública y edificación de escuelas. En esos años surgen grupos opositores al partido gobernante, como el que encabezó el líder campesino Jacinto López, candidato a gobernador por el Partido Popular en las cerradas elecciones de 1949, las cuales finalmente perdió frente a Ignacio Soto. El proyecto modernizador se reflejó en Hermosillo con la apertura de la Universidad de Sonora en 1942, la construcción de la presa Abelardo L. Rodríguez y del Museo y Biblioteca de la Universidad, el impulso agrícola en la costa, la construcción de edificios comerciales, de escuelas y del Boulevard Rodríguez. Asimismo, en 1945 empieza a funcionar Textiles de Sonora, fábrica de hilados y tejidos. Todavía con la estación del ferrocarril en la curva, cerca del Jardín Juárez, la población de Hermosillo creció debido especialmente a la migración de los pueblos de 18.600 habitantes en 1940 a 43.500 en 1950 y 96.000 en 1960. Después del conflicto religioso entre la Iglesia y el Estado a inicios de los 30, los gobiernos locales adoptan una postura más tolerante con la Iglesia. Con la animación pastoral del obispo Juan Navarrete y Guerrero, quien junto con el pueblo creyente había resistido de manera pacífica a los embates contra la libertad religiosa, la Iglesia diocesana entra en un dinamismo evangelizador. Se alienta la Liga Diocesana, una versión local de la Acción Católica, cuya misión era la instrucción religiosa y la participación de los laicos en el apostolado. Aumentan las vocaciones sacerdotales y las señoritas auxiliares. En 1941, el padre Hermenegildo Rangel funda la Acción Católica de Jóvenes Sonorenses, la ACJS, y en 1944 la Unión de Señores Católicos Sonorenses. Se crean colegios y escuelas, se promueve la prensa católica. En Hermosillo se funda el Hospital San Vicente para tuberculosos y se colabora en el asilo de ancianos. Se promueve el catecismo y la formación de catequistas. El señor Navarrete era muy estimado por la población, lo que se demostró en sus bodas de plata episcopales en 1944. Aprendamos pues, hijos, lo que el Señor nos dice y tratemos de vivir en la práctica de todos los días esta santa lección que hemos contemplado. Amemos a nuestros prójimos, amémoslos reconociendo en ellos al representante de Dios, aquel de quien nuestro Señor Jesucristo en otra ocasión dijera: lo que hicisteis con el más insignificante de mis pequeñitos, conmigo lo habéis hecho. En Hermosillo se fundaron centros de catecismo y se promovió la acción católica en barrios de la periferia del norte como San Benito, el Pueblo Nuevo, el Cementerio Viejo y la Cruz Gálvez, ubicado en lo que hoy es parte de la colonia 5 de Mayo. Como en otros barrios formados por trabajadores, a mediados de los 40 en la Cruz Gálvez se crearon lavaderos públicos y en él se construyeron la Plaza de Toros, que llegaría a ser arena de box, y Textiles de Sonora. Pues en el tiempo que nosotros nos venimos era muy poquita la gente que había aquí, eran escasas casas, ya después se fueron formando. Pues yo creo que eran obreros, había gente que trabajaba en lo que era la fábrica de textiles, que estaba ahí detrás de lo que es el casino de Hermosillo.
Y el agua, pues para el gobierno municipal sobre todo, pues significó un problema que tuvieron que resolver de alguna manera. ¿Y cómo? Con los lavaderos. Los lavaderos que había y que establecieron en varios rumbos de la ciudad. Por supuesto que en los núcleos poblacionales, como eran las Pilas, allá vimos lavaderos. Ahí donde estaba el chino, o está el chino Abelardo, en el pie del mariachi, había otros. Arriba del mariachi había otros, en el ranchito. Aquí en la 5 de Mayo y Zacatecas. Y por la calle Aldamas y a San Benito, para aquel rumbo, había otros. Y en la Nuevo León, allá frente al templo guadalupano, había otros. Hacia 1940 se funda en el barrio del Cementerio Viejo, en las calles Séptima y Panteón, hoy Ignacia E. de Amante y San Luis, un centro de catecismo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Teniendo como límite al poniente la barda del Panteón Viejo, el Corralón del Sagrado Corazón, como le llamaban, era un amplio patio con un tejabán con techo de lámina que servía de capilla. Su vida pastoral consistió en la existencia de grupos de muchachas y muchachos de la Acción Católica, instrucción religiosa para adultos, catequesis para niños, primeras comuniones, celebración dominical de la Eucaristía, legitimación de matrimonios, ejercicios espirituales en Cuaresma, rezo cotidiano del Rosario, en especial en mayo y junio, y participación en las peregrinaciones a catedral. Asimismo, señoritas del Círculo de Estudios y de Acción Católica, CEAC, auxiliaron en la catequesis, aunque del sector surgieron catequistas como la maestra Artemisa Chacón, cariñosamente conocida como La Micha. Acompañaron a la comunidad los padres Jesús Fimbres, José Pedrosa y Cruz Acuña. El señor Navarrete visitaba el centro. Aunque no se logró, se intentó construir un templo, para lo cual se hacían actividades como kermeses. El centro del Corralón funcionó hasta los años 50. Era un corralón que tenía dentro 2 o 3 guamuchilones inmensos que ahí pues jugábamos, llegaba la hora del catecismo de la doctrina y ya nos poníamos en paz. Ahí daban las misas los domingos, venían los padres de catedral y también daban el catecismo. Que me acuerdo, pues que ahí oíamos misa. Pues de la que yo me acuerdo muy bien era de Tomasita, suegra del profesor Castillo Blanco. Les pegaba unos pellizcones a los niños para que se estuvieran quietos en la misa, ¿no? Ella, también de lo que ando investigando, pues la profesora Misha Chacón también daba catecismo ahí. Una señora que se llamaba Manuelita Alegría, creo que era la encargada de rezar el rosario ahí. Muchos recuerdos de mi niñez también, de cuando yo empecé en el Corralón, que mi abuela me llevaba todos los domingos a misa. Me levantaba antes de las 6 de la mañana y ahí hice la primera comunión. Conocí al padre Fimbres muy bien, a su familia. A inicios de los 40, en las calles Décima y Durango, hoy Cermeño y Everardo Monroy, funcionó la Sociedad Mutualista de Obreros de Sonora, atendida por el obispo Navarrete. Unas de las animadoras de la comunidad fueron la señora Filomena de Velasco, quien compró el solar, y su hija Armida Velasco, catequista que luego se consagraría como señorita auxiliar en el asilo de ancianos. Sebastián Béjar repartía en su carreta medicamentos y alimentos a gente necesitada. Quizá la devoción de María Auxiliadora que tuvo ese centro social la eligió el señor Navarrete porque fue una devoción promovida por San Juan Bosco, santo del siglo XIX, que practicó la educación de niños y jóvenes y a quien el obispo veneraba. Yo me preparé y mi hermana, nos preparamos aquí en María Auxiliadora con la señorita Armida Velasco. Veníamos aquí al catecismo y en otras ocasiones íbamos a su casa. Y la primera comunión la hicimos en la catedral.
El padre Rangel, junto con los muchachos de la ACJS, da conferencias religiosas en barrios como el de la Cruz Gálvez y establece esa agrupación que formaría a los jóvenes por medio de la instrucción religiosa, la oración, la liturgia, el apostolado, la unión con otros grupos y el fomento de lecturas, así como el deporte.